Buen día, alumnos. Continuando con nuestras clases en esta modalidad virtual, vamos a hacer referencia en la clase de hoy a los síndromes valvulares. Como fuimos viendo en el transcurso del año y en distintas clases hemos hecho mención a algunas valvulopatías o algunos elementos clínicos semiológicos de las valvulopatías, las más comunes y en líneas generales. Y hoy específicamente iremos desarrollando las valvulopatías más comunes, más frecuentes, con las que el clínico o el médico clínico en su semiología se puede llegar a encontrar. Ustedes saben que los síndromes valvulares están referidos a todos aquellos signos y síntomas asociados a daños valvulares desde el punto de vista clínico semiológico, clasificados estos daños valvulares en líneas generales como estenosis o estrechez de la válvula o insuficiencia en su cierre o apertura. Entonces, cuando uno habla de síndromes valvulares, refiere básicamente a estos dos tipos de lesiones individuales y a veces con algún grado de estenosis e insuficiencia. Ustedes saben que los síndromes valvulares se pueden generar en cualquiera de las cuatro válvulas, básicamente, y dan dos tipos de alteraciones, o las estenosis valvulares o las insuficiencias valvulares. Entendiéndose por la estenosis o la estrechez valvular al cierre de la válvula, dependiendo del grado, lo cual impide el paso de la sangre desde la aurícula al ventrículo o desde el ventrículo hacia una arteria. Entonces, este cierre de válvula genera un gradiente de presión. Entonces, cuando la presión de la cámara o la presión de la arteria no puede ser vencida, o tiene dificultad para ser vencida, se genera un gradiente, una diferencia de presión de mayor a menor. Mientras que las insuficiencias están referidas básicamente a un reflujo de sangre del ventrículo hacia la aurícula o hacia la arteria o hacia el ventrículo mismo. Es decir, hay una insuficiencia en el cierre de la válvula, con lo cual hay un pasaje constante de sangre. Con lo cual, en este punto se suman volúmenes, volúmenes sistólicos más un volumen telediastólico, y entonces genera básicamente sobrecarga de volumen. Entonces lo que vamos a ver en estos síndromes valvulares, en diferentes momentos de la clase, vamos a ver gradientes de presión o sobrecargas de volumen. Entonces cuando hablemos de gradiente de presión, hablaremos de estenosis, o cuando hablemos de sobrecarga de volumen, hablaremos de insuficiencia. Para empezar y para ser bien esquemático a la hora del dictado de la clase, vamos a empezar básicamente con la patología valvular aórtica. Y entonces ustedes saben que esa válvula aórtica tiene tres valvas, como está ahí en la foto, bien identificadas con sus comisuras, con un cierre total de la válvula, una válvula normal. ¿Qué será una estenosis aórtica? Entonces una estenosis aórtica será un cierre de la válvula aórtica, con lo cual la eyección del volumen sistólico del ventrículo izquierdo hacia la circulación, hacia la arteria aorta, va a estar dificultada. Entonces, dependiendo a nivel donde se produzca esta estenosis aórtica, podremos decir que las estenosis aórticas pueden ser valvulares, si está a nivel de la válvula, podrá estar por abajo de la válvula, en cuyo caso será subvalvular, o podrá estar arriba o por arriba de la válvula, en cuyo caso diremos que la estenosis aórtica es supravalvular. Entonces, resumiendo, la estenosis aórtica puede ser a nivel de la válvula, por abajo o por arriba de la válvula. Según la etiología, normalmente vimos recién en la fotito cómo la válvula aórtica tiene las tres valvas,
A veces tienen dos valvas, en cuyo caso será una bicúspide y entonces será una calcificación de la válvula aórtica bicúspide. A veces será degenerativa y a veces será reumática. Recuerden que la enfermedad reumática tiene básicamente predilección por la válvula mitral y en segunda instancia por la válvula aórtica. Bueno, y entonces acá aparece también la patología reumática en la estenosis aórtica. Como dice la bibliografía y pasa habitualmente, la causa más común de estenosis aórtica entonces es la anomalía de la válvula. Entonces, fíjense ahí la foto inicial en la válvula aórtica normal, trivalva, y la de al lado, entonces una válvula aórtica bicúspide. En vez de tener tres válvulas, tiene dos válvulas, entonces será una estenosis aórtica bicúspide y fíjense la de al lado, la tercera imagen, entonces es una válvula aórtica tricúspide también, pero está calcificada. Entonces la normal, la bicúspide y la calcificada o senil. Entonces para ser más gráficos y para ser un poco más prácticos en la etiología de la estenosis aórtica, digamos, se toman como punto de corte los 70 años y entonces en menores de 70 años y en mayores de 70 años. Y entonces fíjense en ustedes que en menores de 70 años el 50% de las causas de estenosis aórticas son la válvula bicúspide, perdón. Hay un 25% que está asociado a patología inflamatoria y finalmente le queda en los menores de 70 años un porcentaje menor que son las causas degenerativas. Entonces, en menos de 70 años, resumiendo, la enfermedad valvular bicúspide de la aorta es la causa más común. Pero fíjense en qué pasa después de los 70 años. Después de los 70 años, la patología degenerativa, que era del 18 en los menores de 70, se va al 48%, mientras que la patología inflamatoria o la bicúspide es menos común entonces después de los 70 años. Entonces, punto de corte, 70 años, menores de 70 años, válvulas aórticas bicúspides, mayores de 70 años, aparece la patología degenerativa de la válvula. Y entonces, ustedes saben desde el punto de vista fisiopatológico que a medida que la estenosis aórtica va progresando, se va cerrando, se va estrechando ese orificio de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta, se necesita un mayor gradiente de presión del ventrículo izquierdo a la aorta para vencer ese cierre y entonces va produciendo un músculo ventricular izquierdo más hipertróficos, que es lo que en definitiva le va a ser la causa final del desarrollo de todos los síntomas y signos que se va a producir en la estenosis aórtica, que desde el punto de vista clínico semiológico es bastante florido. Entonces, se genera gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta y eso genera secundariamente hipertrofia ventricular izquierda, que es la causa, la responsable de toda la morbimortalidad de la estenosis aórtica. Y entonces este es un gráfico muy esquemático de qué nos pasa hacia adelante y qué nos pasa hacia atrás. Entonces fíjense en ustedes, allí en el gráfico hay una obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo a la aorta y entonces el músculo ventricular izquierdo se pone bien hipertrófico y entonces en el recorrido se produce una dilatación postestenótica y entonces fíjense allí en el callado aórtico como esa dilatación, como esa por arriba de la obstrucción valvular se produce esa dilatación. Y entonces como los volúmenes sistólicos del ventrículo izquierdo hacia el tracto de salida de la aorta van a ser volúmenes bajos, todos los síntomas relacionados con estenosis aórtica están relacionados básicamente hacia adelante con insuficiencia de sus volúmenes sistólicos. Y entonces las ondas de presión van a ser bajas,
y entonces hacia adelante vamos a tener pulsos radiales pequeños y lentos, vamos a tener una presión arterial baja con un vacío ocultatorio. A nivel cerebral, los flujos cerebrales van a ser bajos y entonces vamos a tener síntomas de insuficiencia arterial y entonces síncopes, vértigos, desvanecimientos. Vamos a tener llenos capilares faciales bajos y entonces nuestro enfermo va a estar pálido. Y hacia adelante vamos a tener una vasoconstricción arterial periférica que va a ayudar a mantener esa circulación o esa presión arterial. Y entonces, y hacia atrás, esa hipertrofia ventricular izquierda produce congestión sobre la aurícula y se va hacia el pulmón y entonces aumenta la disnea, aumenta la congestión pulmonar, aumenta el edema y finalmente termina produciendo la insuficiencia cardíaca, que inicialmente era ventricular izquierda por obstrucción o estenosis o estrechez al tracto de salida y que después termina haciéndose derecha y global. Aparece un soplo muy característico, que es un soplo mesosistólico, romboidal, creciente, decreciente. Fíjense ustedes entre el primer y segundo ruido. Entonces, mesosistólico, romboidal, creciente, decreciente. A manera de que vamos entendiendo, entonces un gráfico bastante interesante de lo que le pasa a la estenosis aórtica. Y entonces dijimos que el pulso era lento y era pequeño, y entonces nosotros ese pulso lento y pequeño lo llamamos pulso parvus y pulso tardus. Pulso parvus y pulso tardus, que tiene un frémito y tiene un soplo mesosistólico que irradia a cuello, tiene un segundo ruido disminuido de intensidad y en la severidad el segundo ruido aparece con un desdoblamiento paradojal. Entonces tiene un pulso parvus y tardus, pequeño y lento, tiene un soplo mesosistólico romboidal creciente decreciente que irradia al cuello y tiene un segundo ruido que está disminuido y a veces desdoblado con un desdoblamiento paradojal. Con respecto a la historia natural de la enfermedad, ustedes ven allí un gráfico, años de vida y porcentaje de sobrevida y edad. Y entonces fíjense en ustedes cómo nuestro enfermo prácticamente a partir de los 40 años prácticamente está asintomático y a partir de allí, a medida que la estenosis o que la obstrucción al tracto de salida va aumentando, van aumentando los síntomas. Entonces tenemos un periodo latente donde no tenemos prácticamente síntomas y a partir de los 60 años empiezan a aparecer los síntomas. ¿Y qué síntomas? Bueno, como dijimos recién, los síntomas de bajo flujo sistólico y entonces va a aparecer la angina o el dolor torácico, el dolor precordial asociado a bajo volumen sistólico, los síncopes o caídas, porque hay insuficiencia en el volumen sistólico y entonces los flujos cerebrales caen y cuando la congestión se hace a la derecha aparece la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, una cosa es angina, otra cosa es síncope y otra cosa es insuficiencia cardíaca. Y entonces cuando tenemos angina, la sobrevida es a 5 años, cuando tenemos el síncope, la sobrevida es a 3 años y cuando tenemos insuficiencia cardíaca, quiere decir que ya ha dado vuelta la insuficiencia cardíaca, que era izquierda, ya es derecha, tenemos una sobrevida de 2 años. Entonces fíjense en ustedes cómo a medida que la obstrucción o la estenosis o la estrechez aórtica va progresando, primero aparece angina y finalmente aparece la insuficiencia cardíaca derecha
tenemos sobrevida 5 años para angina y 2 años para insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se pueden presentar estos enfermos? El 50% de los enfermos, fíjense, se presenta con signos de insuficiencia cardíaca, es decir, tiene disnea, tiene edema, tiene congestión pulmonar. El 35% se presenta básicamente con angina, con dolor precordial, 15% con síndrome, con síncope, y menos del 2% debuta con muerte súbita. Entonces, el síntoma que más comúnmente motiva la consulta al enfermo con insuficiencia cardíaca, con estenosis aórtica, son elementos clínicos semiológicos de la insuficiencia cardíaca. Entonces, la disnea, el edema, la congestión son elementos que más comúnmente presenta la consulta. En segunda instancia, la angina, si ese dolor precordial típico asociado al esfuerzo y demás, lo refiere este enfermo. Y en menor instancia, entonces, los síncopes por insuficiencia, por disminución de los flujos sanguíneos cerebrales. ¿Qué característica tiene esa angina de pecho? Esa angina de pecho está asociada a esfuerzo. Y este enfermo, que generalmente tiene edad, cuando adopta el reposo, esa angina o ese dolor desaparece. Y recuerden entonces ustedes que la angina de pecho era un elemento que aparecía dentro del trípode de elementos diagnósticos clínicos semiológicos, como era la angina, el síncope o la insuficiencia cardíaca. Y entonces fíjense en ustedes, angor típico, angor atípico y sin angor. Entonces el angor típico es el dolor coronario clásico, ese dolor retroesternal, opresivo, engarra, el clásico, 40-50%. El atípico es un dolor que no se puede diferenciar, que es un dolor bastante vago, que a veces no tiene dolor, que son esos dolores abdominales, diafragmáticos, subdiafragmáticos, o a veces no tienen ángulo. Entonces fíjense cómo el enfermo que tiene estenosis aórtica, pero que a su vez puede tener enfermedad diabetes, puede tener alguna disautonomía, etcétera, pueden transcurrir sin dolor. Pero lo más común entonces es el dolor coronario o el dolor precordial asociado a estenosis aórtica. El síncope es otro elemento, ya dijimos también, entonces por insuficiencia sistólica con flujos cerebrales disminuidos, y entonces recordar también que estos insuficiencias cerebrales van asociados con bajos volúmenes sistólicos. Y entonces produce baja presión o hipotensión arterial, y el enfermo baja los flujos plasmáticos cerebrales y el enfermo puede caer o tener alguna pérdida de la conciencia. Cuando aparece la disnea, como dijimos, ya generalmente es mucho más tarde, el circuito pulmonar ya está afectado, entonces inicialmente era ventricular izquierdo y había generado hacia atrás congestión venosa o venocapilar, y entonces hay dilatación venocapilar, se llena de líquido y entonces aparece el edema con la disnea. Y entonces hay congestión pulmonar progresiva y finalmente el edema agudo de pulmón. Es muy común entonces en este tipo de enfermos asociados a estenosis aórtica la presencia de arritmias malignas, como pueden ser las arritmias ventriculares. Es muy común entonces esta valvulopatía, la generación de embolias cálcicas, y entonces el enfermo hace eventos vasculares cerebrales por embolias cálcicas, y a veces también se pueden asociar estas estenosis aórticas a displasias o angidisplasias intestinales, lo que genera sangrado digestivo y finalmente el shock del enfermo y la muerte del enfermo. Bueno,
Ya cuando veamos electrocardiografía vamos a ver entonces cómo hay elementos característicos como son las hipertrofias ventriculares izquierdas con S grandes y profundas en B2 y R grande en B5 y B6, entonces S profundas en B1 y B2 con R grandes en B5 y B6 con onda T invertida y ST deprimido en B1, B2, ABL, B5 y B6. Patrones muy característicos entonces de las hipertrofias ventriculares izquierdas. Con S grandes entonces en B1 y B2 y con R grandes en B5 y B6. Imagen en el espejo con ondas T invertidas y ST deprimido en toda la cara anterior y toda la cara lateral. Bueno, y la placa de tórax, como ustedes ven ahí, entonces una placa que demuestra una cardiomegalia a expensas de un ventrículo izquierdo grande con una aorta descendente o, perdón, ascendente, un callado aórtico importante por la dilatación postestenótica. Bueno, fíjense en ustedes entonces cómo los grados de estenosis van progresando y cómo los gradientes van aumentando. Entonces, leve, moderado, grave. Fíjense en las áreas valvulares cómo se van cerrando. Mayor a 1.5, 1.1, 1.5 y menor de 1 de área valvular. Entonces, un área valvular menor a 1 centímetro cuadrado da un gradiente de presión superior a 70 milímetros de mercurio. Y entonces fíjense en que a mayor obstrucción, mayor grado de estenosis, menor diámetro o área valvular, mayor gradiente de presión. Era un poco lo que recién les comentaba. Entonces esto es con respecto a insuficiencia, a estenosis aórtica, perdón. Y ahora, entonces así como teníamos la válvula cerrada, estrecha y generaba gradientes de presión, bueno, la insuficiencia aórtica, esa válvula en vez de estar cerrada está abierta, no cierra. Y entonces como no cierra esa válvula, en cada volumen, en cada sístole del ventrículo izquierdo se produce una regurgitación diastólica a través de la válvula aórtica. Y entonces hacia adelante tendremos síntomas y hacia atrás tendremos síntomas. Y entonces hacia adelante vamos a tener una aorta dilatada, vamos a tener un pulso saltón o pulso de Corrigan, básicamente en la arteria, en el pulso de la arteria radial, vamos a tener una presión arterial, una presión sanguínea alta y entonces tenemos presiones diferenciales elevadas. En el cerebro, si bien esos volúmenes son altos, los volúmenes regurgitantes del ventrículo izquierdo también son importantes, con lo cual los volúmenes sistólicos también generan algo de insuficiencia cerebral con vértigos y cefaleas permanentes. Está pálido, tiene una pulsación cervical y supraesternal muy característico, entonces aparece un pulso supraesternal importante. Y entonces este ventrículo que está insuficiente, porque se pone hipertrófico, genera hacia atrás, hacia el ventrículo, hacia la aurícula izquierda también, entonces insuficiencia cardíaca, con la presentación de disnea, congestión pulmonar y edema. Y entonces aparece un soplo muy característico, que este es un soplo diastólico, ocupa todo el segundo ruido, es bien decreciente, es bien protodiastólico de insuficiencia, ocupa el segundo ruido, es protodiastólico, tiene mayor intensidad en el inicio de la diástole, insuficiencia aórtica. ¿Vamos? Bueno, con respecto a las causas etiológicas de insuficiencia aórtica, decimos que la válvula aórtica bicúspide con el prolapso y la fiebre reumática son las dos principales causas de insuficiencia aórtica. Y bueno, y después las causas menos comunes como pueden ser una complicación de una valvulotomía o una esclerocalcificación de la válvula aórtica. Entonces las válvulas aórticas bicúspides, repasando, son causas de estrechez aórtica, ya lo vimos,
en los menores de 70 años, y acá también en la insuficiencia aórtica como causa de síndrome valvular de insuficiencia aórtica. Dilataciones, patologías menos comunes, como pueden ser algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la espondilitis anquilopoyética o el síndrome de Marfan o la osteogénesis imperfecta, o la sífilis o el Enden-Larlos o la artritis psoriásica, el BSET o la hipertensión sistémica, son algunas causas menos frecuentes de síndrome de insuficiencia aórtica. Y entonces, ¿qué elementos clínicos semiológicos va a tener este enfermo con insuficiencia aórtica? Bueno, puede tener disnea paroxística nocturna, palpitación o angina. Y entonces cuando vamos a tomarle la presión arterial, nos vamos a encontrar con una presión arterial diferencial, es decir, la presión arterial sistólica está muy alejada de la presión arterial diastólica y entonces son hipertensiones sistólicas altas, con una diferencial entre la sistólica y la diastólica elevada, que ese pulso va a ser un pulso Celer y rápido, que lo hace muy característico. Bueno, y a medida que esta insuficiencia aórtica va progresando, a medida que se va generando este gradiente o esta sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, recuerden que acá, al haber insuficiencia, se genera una sobrecarga de volumen por un volumen sistólico que regurgita hacia el ventrículo izquierdo, y entonces el ventrículo izquierdo se va poniendo un poco más hipertrófico y entonces esta disnea va progresando. Acá el síncope y la angina no es un elemento característico como lo era en la estenosis aórtica, donde el síncope y el dolor precordial era un elemento común. Entonces, pulso arterial magnus, un pulso arterial magnus y Celer amplio, parece un golpe, que es muy característico, el pulso rápido y pulso alto. En el cuello podemos ver los latidos arteriales, se dice del latido danza arterial, pulso biferin a veces, ese pulso arterial puede tener un doble lomo, un doble impulso, con un colapso mínimo, como vimos en aquella vuelta que vimos ya la clase de pulsos arteriales, y entonces aparecía en la insuficiencia aórtica el pulso biferens. Entonces pulso alto, pulso Celer, pulso magnus y con doble lomo, con una pequeña colapso en el medio con doble lomo. El signo de Muset entonces es el movimiento sincrónico hacia adelante, movimiento antero-posterior de la cabeza que coincide con cada sístole del ventrículo izquierdo, y entonces movimiento antero-posterior de la cabeza, signo de Muset o el baile arterial. Habíamos dicho un aumento de la presión sistólica con una disminución de la presión diastólica, con lo que aumentaba o se generaba una presión de pulso, una presión diferencial importante, y entonces podemos tener elementos bien característicos en ese sentido. También podemos ver en la úvula el signo de Müller. Entonces el signo de Müller es el latido de la úvula. Le hacemos abrir la boca y en cada sístole del ventrículo izquierdo vemos como la úvula late. Y entonces signo de Müller en la insuficiencia aórtica, que es el latido uveal. Podemos ver también en los lechos unguiales el signo de Künke. El signo de Künke es sobre los lechos unguiales, vemos cómo hay latidos capilares, y entonces signo de Künke con signo de Müller, con signo con el baile arterial de Muset, con presión de pulso alta, una presión diferencial
distante, vamos a, como elementos, digamos, diagnósticos de la insuficiencia aórtica. Y entonces, a manera de repasar, signo de Muset, entonces el baile antero-posterior de la cabeza, movimientos antero-posteriores de la cabeza en cada sístole del ventrículo izquierdo. El signo de Landes es el latido pupilar, la pupila en cada sístole del ventrículo izquierdo, es como que late o se dilata. Signo de Müller es el movimiento de la úvula en la sístole. El signo de Rosenbach en el pulso hepática, el signo de Gerard en la pulsación del vaso, el signo de King sobre los lechos unguiales, el signo del pistoletazo sobre la sístole femoral. El signo de Traube, el signo de Duroisier, el signo de Hill, el pulso carótido y Corrigan. Fíjense en ustedes todos los elementos clínicos semiológicos que tiene nuestro enfermo con insuficiencia aórtica. Entonces, pulso carótido de Corrigan, signo de Hill, signo de Duroisier, signo de Traube. Son todos elementos clínicos semiológicos que nos aparecen con nuestros enfermos. ¿Qué le pasa al enfermo que hace la insuficiencia aórtica aguda? La insuficiencia aórtica aguda, recuerden que la válvula aórtica está sostenida por pilares musculares y estos pilares musculares se pueden infartar, se pueden isquemiar y entonces cuando se infartan los músculos papilares o los pilares que sostienen o que le dan tensión a la válvula entra rápidamente en insuficiencia, hace una insuficiencia aórtica aguda, hace una insuficiencia cardíaca aguda y entonces el enfermo hace una disnea súbita con edema agudo de pulmón, hipotensión, shock y muerte del enfermo. Son elementos muy característicos y entonces ese soplo que era en la insuficiencia aórtica crónica, que es la que va en el transcurso de los años generándose, que genera un soplo protodiastólico inicial, creciente, decreciente, muy típico de la insuficiencia aórtica. Cuando es más agudo el soplo aparece en todo el segundo ruido y entonces es más holosistólico, holodiastólico, y entonces ocupa toda la diástole del segundo ruido. Entonces el soplo diastólico, dijimos, es un soplo muy característico, es protodiastólico, sigue al componente del segundo ruido, aparece más en mesocardio, es de tipo aspirativo, se propaga por el borde paraesternal izquierdo y es decreciente, como dijimos recién. Bueno, se oculta mejor con el paciente sentado y tirado hacia adelante. A veces es necesario levantarle los miembros superiores sobre el tercer y cuarto espacio intercostal y sobre el borde paraesternal izquierdo. Y a veces sobre el área mitral se escucha como un soplo presistólico o soplo de Austin Flynn y se debe básicamente a una estenosis mitral relativa. Ya vamos a ver cuando veamos estenosis mitral los distintos elementos, el ru-fu-ta-ta clásico de la estenosis mitral con un soplo presistólico o un clic presistólico. Bueno, ese clic presistólico, soplo presistólico característico de la estenosis mitral aparece aquí, que en realidad no es de estenosis mitral, sino que es una pseudo estenosis mitral, pero que corresponde básicamente a una estenosis, a una insuficiencia aórtica. Cuando es aguda la insuficiencia aórtica, como les contaba recién, básicamente por la ruptura del músculo papilar por isquemia y por infarto, no hace la evolución clásica, digamos, de la insuficiencia aórtica crónica y no tiene todos estos elementos que acabamos de nombrar. El enfermo hace básicamente insuficiencia cardíaca aguda, shock, hipotensión, shock y muerte del enfermo. Bueno, ahí tienen entonces el soplo protodiastólico que ocupa el segundo ruido, que está inmediatamente por después del segundo ruido, bien protodiastólico.
Y lo mismo que tenía básicamente el enfermo con estenosis aórtica, el enfermo con insuficiencia aórtica también genera en el electrocardiograma unas ondas clásicas de hipertrofia ventriculares izquierdas, con QRS grandes, altos, profundas, con ondas T invertidas por hipertrofia. Y en la radiografía de tórax vemos las clásicas agrandamientos ventriculares izquierdos con cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo. Bueno, vamos a ver algo de la anatomía mitral para empezar a hablar de los síndromes valvulares mitrales. Entonces hablamos de la estenosis mitral, hablamos de la estenosis aórtica, perdón, hablamos de la insuficiencia aórtica y ahora vamos a hablar algo de la estenosis y de la insuficiencia mitral. A manera recordatorio, entonces, la anatomía de la válvula mitral, fíjense, tiene una valva anterior y una valva posterior, tiene una comisura y tiene los músculos o las cuerdas tendinosas que le dan el sostén y la viabilidad a la válvula. ¿Y qué hace esta válvula? Bueno, esta válvula regula el pasaje desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Es una válvula que se abre y se cierra en sístole y en diástole, y que juega un papel importante en el modelado del ventrículo izquierdo. A veces esta válvula se cierra, se estrecha y entonces se genera un gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y entonces, haciendo un recordatorio de este gráfico, fíjense en ustedes, allí está nuestra aurícula izquierda y nuestro ventrículo izquierdo, y entonces el llenado ventricular izquierdo está disminuido porque hay una obstrucción del pasaje y entonces como no pasa todo el volumen sistólico el ventrículo izquierdo, agranda la aurícula izquierda y en ese agrandamiento auricular izquierdo se generan fenómenos de trombosis con embolia porque hay mayor turbulencia de sangre y entonces esto genera la presencia de arritmias y entonces genera una presión auricular izquierda elevada con presión venosa pulmonar elevada. Entonces genera presión venopulmonar elevada, una aurícula izquierda grande, una arritmia y la presencia de un soplo muy característica por turbulencias intraauriculares. Y fíjense que ese aumento de presión venosa pulmonar genera congestión pulmonar, genera edema y el enfermo presenta disnea. Y entonces en esta congestión pulmonar por aumento de la presión venosa pulmonar genera sangrado y entonces nuestro enfermo tiene hemoptisis y entonces tiene aumento de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar y entonces tiene hipertensión venocapilar pulmonar y entonces fíjense hay afectación de todo el corazón derecho y entonces aparece la hipertrofia ventricular derecha, la insuficiencia derecha, el hígado grande, congestivo, con hipertensión venocapilar, de todo el circuito abdominal y entonces tiene hipertensión portal, y entonces fíjense, lo que inicialmente era izquierdo termina haciéndose derecho. Entonces a punto de partida de lo que es las insuficiencias de la estenosis mitral, como hay congestión auricular y venosa pulmonar hacia atrás y hacia adelante hay aumento de la presión venocapilar pulmonar. Y entonces fíjense en ustedes cómo el circuito de vuelta y el enfermo que tiene estenosis mitral finalmente puede hacer compromiso pulmonar e insuficiencia cardíaca global. Es un gráfico bastante interesante como para que ustedes lo puedan ver. Fíjense en ustedes que cuando hace toda la insuficiencia cardíaca derecha, aparece el hígado grande, aparece la hipertensión capilar, aparece la ascitis, aparece el edema. Y entonces un enfermo de repente que consulta por ascitis o que consulta por distensión abdominal, bueno, como la causa finalmente es subestenosis mitral.
Allí hay en el medio hay un gráfico referido a los clásicos ruidos de la estenosis mitral, el ru, fu, ta, ta, que básicamente tiene un clic presistólico con un primer ruido fuerte, tiene un chasquido de apertura y tiene un rulemán, un retumbe diastólico. Y entonces el ru, fu, ta, ta, clic presistólico, primer ruido fuerte, chasquido de apertura de la válvula mitral y retumbe diastólico de la válvula. Ya lo vamos a ver un poquito más detallado. Entonces, obstrucción del tracto de salida, de entrada de la aurícula de izquierda al ventrículo izquierdo. Lo más común de la estenosis mitral son las causas reumáticas. Rara vez aparece allí la válvula bicúspide. Entonces, la más común de las causas son las enfermedades reumáticas de la válvula. Y entonces los diámetros valvulares, fíjense en ustedes, mayor a 4 centímetros cuadrados no pasa nada, es normal, y cuando va disminuyendo el diámetro valvular, del área valvular, van aumentando los síntomas. Bueno, como dijimos recién, este orificio que se va cerrando va generando un gradiente de presión, y este gradiente de presión es sobre la aurícula izquierda, que tiene manifestaciones hacia atrás con compromiso pulmonar y insuficiencia cardíaca derecha. Y entonces el enfermo tiene disnea de esfuerzo, tiene palpitaciones, tiene hemoptisis, tiene embolias, tiene fatiga, tiene edema pulmonar y compromiso del corazón derecho. Bueno, primer ruido fuerte, un clic presistólico con un primer ruido fuerte, un chasquido de apertura de la válvula mitral con un rulemán o un rolido mesodiastólico. ¿Sí? Bueno. Bueno, esto ya lo dijimos recién. Entonces este enfermo se mantiene asintomático durante mucho tiempo, tiene disnea, tos, sibilancia, ortopnea, edema pulmonar, tiene hemoptisis, hemorragia, bueno, todo lo que acabamos de nombrar recién. Como esta aurícula izquierda va agrandándose de tamaño a medida que el diámetro valvular mitral va progresando y disminuye las áreas valvulares mitrales, este aumento de tamaño de la aurícula izquierda genera una turbulencia sobre la aurícula izquierda, y esta turbulencia sobre la aurícula izquierda es productora de embolias, y entonces empiezan las embolias sistémicas que aparecen en el 10 a 20% de los casos. Muchas veces la manifestación inicial de la enfermedad. Consultan por fibrilaciones auriculares, arritmias supraventriculares comunes. Y entonces tenemos aumento del tamaño de la aurícula izquierda con disminución de las áreas valvulares mitrales, fenómenos de turbulencia sanguínea sobre la aurícula izquierda, y esto genera finalmente arritmias. Tiene dolor torácico, tiene fibrilación auricular y otros síntomas, falla cardíaca derecha. Tiene una fascia mitral que ustedes ya la vieron, aquella fascia mitral muy característica. Tiene una onda A en el pulso venoso que es prominente, ¿se acuerdan? Una onda A que correspondía a la sístole. Y entonces una onda A prominente. Un tril diastólico, un S1 fuerte, un primer ruido fuerte, con todo soplo, con todos los elementos clásicos, digamos, de el complejo auscultatorio de la estenosis mitral, que ya lo hemos hablado. Bueno, en la placa de tórax aparece un cuarto arco en el lado izquierdo de la silueta cardíaca por el agrandamiento de la aurícula izquierda, y la arteria pulmonar por congestión pulmonar. Y en el electrocardiograma vamos a tener una onda P mitral y sobrecarga derecha, y entonces teníamos ondas P con doble lomo, donde se ve el componente mitral de la onda P agrandado. Bueno, allí lo tienen. Entonces la onda P, fíjense en la morfología de la onda P en
en D2, fíjense, tiene un doble lomo allí. El componente mitral de la onda P está grande. Fíjense, entonces la onda P con doble lomo. Bueno. Bueno, eso con respecto entonces a estenosis mitral. Con respecto a insuficiencia mitral, recuerden entonces que así como la válvula se cierra, esta válvula insuficiente también se abre y no tiene coaptación. Entonces, al no tener coaptación, se genera también una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, porque esta válvula, al no cerrarse, al no cerrarse, hay un pasaje permanente del ventrículo a la izquierda, en la sístole del ventrículo izquierdo, que regurgita sobre la aurícula izquierda. Y entonces, las causas más comunes de insuficiencia mitral, la más común de todas es el prolapso de la válvula mitral, pero también los fenómenos isquémicos, reumáticos o las infecciones también pueden generar deformación de la válvula. Entonces, como principal causa de prolapso, de insuficiencia mitral, el prolapso de la válvula mitral, y como principal causa de estenosis mitral, habíamos dicho la enfermedad reumática. Bueno, un gráfico entonces de qué le pasa a esta válvula que no cierra, que dilata. Entonces está la sístole del ventrículo izquierdo, y entonces al no haber una coaptación de la válvula, hay un reflujo, una regurgitación de sangre que va desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, y entonces aparece una aurícula izquierda grande, y entonces hacia atrás, ¿qué nos pasa? Presión venosa pulmonar elevada, congestión pulmonar, disnea, y bueno, todo lo que genera sobre el corazón derecho, y entonces una insuficiencia derecha. Y hacia adelante, bueno, los elementos característicos: si hay un volumen sistólico del ventrículo izquierdo que regurgita la aurícula izquierda, hay un volumen sistólico que sale del ventrículo izquierdo disminuido, y entonces el gasto cardíaco izquierdo está disminuido. ¿Ok? Básicamente eso le pasa, y entonces los mecanismos pueden ser por degeneración valvular, por calcificación, por fibrosis, como dijimos recién, como siendo la primera causa de insuficiencia mitral, como pueden ser los prolapsos de las válvulas mitrales. Y entonces en una crónica, una ruptura de cuerda tendinosa, una disfunción del músculo papilar, una dilatación del anillo mitral, una miocardiopatía hipertrófica, un síndrome antifosfolipídico, un lupus, una fiebre reumática, la endocarditis, como daños estructurales de la válvula. Y a veces aparecen insuficiencias mitrales, enfermedades crónicas, como puede ser, por ejemplo, el más común de todos, dijimos, el prolapso de la válvula mitral. Menos comúnmente, el síndrome de Marfan, el Enden-Lal o la osteogénesis imperfecta, que no tenía como elemento principal la insuficiencia mitral, sino que dan más insuficiencias aórticas. Recuerden que el Marfan, el Enden-Lal y la osteogénesis imperfecta la habíamos visto como causas más frecuentes de insuficiencias aórticas. Bueno, entonces dijimos el prolapso de válvula mitral, 20 a 70% de insuficiencias mitrales, la cardiopatía isquémica el 13 al 30%, la enfermedad reumática el 30 al 40%, y los fenómenos infecciosos solamente el 10 al 12%. Entonces, siempre recordando que la fisiopatología de la insuficiencia mitral consistía básicamente en sobrecargas de presión sobre la aurícula izquierda, y eso generaba volúmenes regurgitantes y congestión pulmonar por agrandamiento de la aurícula izquierda. Entonces se genera básicamente aumento de presión venocapilar y aumento de volumen del ventrículo izquierdo. Y entonces el aumento de presión venocapilar da hipertensión pulmonar con insuficiencia cardíaca derecha, y el aumento de volumen del ventrículo izquierdo, aumento de trabajo del ventrículo izquierdo y aumento de tamaño del ventrículo izquierdo.
Entonces este es un gráfico muy interesante para ver las dos explicaciones básicas para entender un poco los síntomas, los signos y los síntomas del enfermo con insuficiencia mitral, de lo que le pasa por el aumento de presión venocapilar y por el aumento de volumen de ventrículo izquierdo. Bueno, ya dijimos los elementos que tiene este enfermo desde el punto de vista clínico. Bueno, recordar también que hay una insuficiencia mitral que es aguda, que es ruptura de los músculos papilares, ruptura de las cuerdas tendinosas, y entonces no da tiempo a los fenómenos compensatorios y el enfermo produce rápidamente edema pulmonar y muerte. La aórtica, la crónica, es la que ya habitualmente vimos, la que habitualmente vemos y la que estuvimos hablando en todo este momento. Bueno, ya hablamos de todo, de la insuficiencia mitral desde el punto de vista clínico semiológico y qué elementos tiene. Bueno, hay aumento entonces del ventrículo izquierdo y entonces este ventrículo izquierdo que está hipertrófico se desplaza a la izquierda y entonces tiene un primer ruido fuerte y aparece un soplo muy característico de insuficiencia mitral, que es un soplo holosistólico en el ápex propagado a axila, que tiene una congestión hepática, que tiene ascitis, que tiene edemas periféricas cuando hay compromiso de corazón derecho. Entonces el soplo de insuficiencia mitral es un soplo holosistólico en chorro de vapor, que ocupa prácticamente todo el primer ruido, pero que irradia axila. Bueno, y entonces el choque es un choque que se desplaza a la izquierda, que tiene un primer ruido que está ocupado por ese soplo holosistólico, que tiene un segundo ruido que aparece desdoblado con un tercer ruido que, si bien no llega a tener un ritmo de galope, porque un ritmo de insuficiencia porque no tiene un cuarto ruido, sí tiene un tercer ruido. Cuando se pone taquicárdico aparece el cuarto y el galope, o signo indirecto de insuficiencia cardíaca. Fíjense en ustedes las ondas de presión que genera. Entonces una onda de presión venosa, fíjense en ustedes cómo se modifica esa presión venosa, qué alta que da, que coincide básicamente con el tiempo de recuperación del ventrículo izquierdo, la repolarización ventricular izquierda, la onda T. Bueno, ahí tienen entonces la regurgitación importante entonces del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda por insuficiencia mitral severa. Fíjense en cómo todo el volumen del ventrículo izquierdo regurgita a la aurícula izquierda. ¿Sí? Bueno, soplo holosistólico, soplo en chorro de vapor que ocupa prácticamente todas las sístoles. Bueno. Bueno, estos son algunos conceptos que no vamos a ver ahora, los vamos a ver probablemente el año que viene. Tiene un electrocardiograma, entonces hablando básicamente de las hipertrofias ventriculares izquierdas. Bueno, ¿está? Agrandamiento ventricular izquierdo, agrandamiento de la aurícula izquierda. Fíjense en congestión pulmonar. La imagen a la izquierda de ustedes, una imagen de congestión pulmonar. Fíjense en cómo aparecen las líneas de Kerley y la congestión pulmonar bilateral con compromiso biliar. Los hilos pulmonares aparecen congestivos. En el otro tenemos un corazón grande con un ventrículo izquierdo grande y aparentemente un botellón como si tuviera asociado derrame pericárdico. Bueno, ahí tiene. Bueno, esto es un circuito, entonces de cómo la aurícula izquierda se genera, agranda el ventrículo izquierdo, da algún compromiso aórtico y así se va haciendo todo el compromiso hacia adelante y compromiso hacia atrás, vena pulmonar, capilar pulmonar, arteria pulmonar y ventrículo derecho. Todo compromiso hacia atrás.
¿eh? Bueno, fíjense. Bueno, de esta manera hemos hablado básicamente de los 4 síndromes valvulares más comunes, de la estenosis aórtica, de la insuficiencia aórtica, de la estenosis mitral y de la insuficiencia mitral. Son los 4 síndromes valvulares más comunes de la práctica clínica. El resto de los síndromes valvulares, en la eventual especialización de cada uno de ustedes, los verá más detalladamente, pero desde el punto de vista clínico semiológico lo que nos interesa es que la patología valvular más frecuente, que son estos síndromes valvulares, los podamos identificar. Espero que les haya sido claro, la hayan atendido y nos veremos en la próxima clase. Gracias.